Hoy me levanto tarde, el gallo se me desveló. No hay camisa que combine con mi triste pantalón. Se han escondido las llaves, no me puedo ir. Un cereal se me ha antojado, más la leche huele mal. La lluvia me recibe, sin paraguas me echo a andar. La chamba me espera y otro día más. Otro día más. ¿Cuál especial? Cada día hay mil detalles, cosas suelen suceder. Las que dan sabor al caldo y las que salen súper bien. Una simple tos no me hará llorar. Que el dólar lo subieron y el peso va en bajada. Ya mi equipo de fútbol hoy le fue de la patada. Gracias al Padre por esto y mucho más. Otro día más. ¿Cuál especial? Al Padre gracias por lo que falta y lo que tengo. Por cada uno de mis fracasos y mis sueños. Porque a pesar de que soy gigante aún sigo pequeño. Por otro día más. Este programa de radio, Otro Día Más, está dirigido a la comunidad católica y a todos los interesados en compartir el Evangelio, la fe, la liturgia y la historia de la Iglesia. Por lo tanto, nos preparamos para amar y no para atacar. Bienvenidos a Otro día más. Radio por internet. Bueno, hoy es domingo 4 de noviembre y estamos celebrando el 31º domingo del tiempo ordinario. Mónica, bienvenida. Hola Sammy, hola a todos. Pues hoy estamos solamente los dos aquí en el estudio. Bueno, nos tocó. Nos tocó, pero bueno, nosotros muy contentos, felices, bendecidos también por tener la gracia de compartir otro día más con ustedes las palabras de aliento, de fe y de esperanza que nos trae el Señor. Bendito Sammy, Dios. ¿tú cómo estás? Amado y bendecido, para no extrañar a Javier. Un abrazo bien grande a Javier, que pues bendito Dios, ahí se mantiene, y a Jessica, que no pudieron estar el día de hoy por asuntos de familia que tienen que atender, y qué importante, claro, la familia, recordemos siempre, es la iglesia doméstica, decía su santidad San Juan Pablo II. Nuestro primer ministerio. Ahí es que nunca le podemos reprochar eso a nadie. Así es que un saludo para ellos. Y bueno, Mónica, ¿qué te parece si empezamos más que nada invitando a la gente que sea parte del equipo? ¿Qué te parece? Claro que sí. Bueno, hay 3 maneras sencillas en las que usted puede formar parte de este equipo. La primera es, pónganos en sus oraciones para que el Espíritu Santo siga guiando nuestro camino y nos permita continuar con este ministerio para gloria de Dios. La segunda es cooperando. Sus contribuciones económicas son siempre bienvenidas, y si usted está en el área de Las Vegas, con una aportación mínima de $10 le podemos hacer llegar el rosario oficial de Otro Día Más. ¡Qué óvole! Y la tercera y más sencilla es compartiendo. Es la manera más sencilla de colaborar con nuestro equipo, compartiendo este programa y haciéndolo llegar a más personas que necesitan de pronto escuchar ese mensaje salvador. Claro que no, y mira, bien importante, no importa que no le ponga like, es lo de menos. No nos interesa tener millones de seguidores, es lo de menos. No nos interesa ser la sensación tampoco, porque la sensación es nuestro Señor Jesucristo y su mensaje, y lo que importa es compartir el mensaje. Uno nunca sabe a dónde puede llegar lo que vamos a compartir, y es increíble. Hace unos días estábamos conversando con un grupo de amigas y decía, al inicio para mí era muy difícil porque donde yo vivo solamente hay misas en inglés. Y yo al inicio pues no entendía muy bien el idioma, entonces iba, y aunque no entendía lo que el padre me decía, pues yo seguía mi rito, ¿no? Porque ya Claro. se lo sabía. Entonces yo le digo, mira, precisamente para esas personas también nosotros tenemos la gracia de compartir el programa, porque de alguna manera puede de pronto escucharnos y de pronto reflexionar junto con nosotros lo que las lecturas de hoy nos quieren transmitir. Así, cuando están en misa, créeme que lo van a traer con ellos, ¿verdad? Así es. Y ahora, si la gente se desea comunicar con nosotros, ¿cómo le puede hacer? Pues muy fácil también. Visite nuestra página en internet, que es Otro Día Más,
radcatlb. Esto es radcatlb.com, o si no también a través del Facebook, donde también tenemos nuestra página oficial de Otro Día Más, o en nuestras páginas personales de Javier Valdés, Samuel Mata, Jessica Ramírez y Mónica Prado. Perfecto, bueno, ahí está, ahí puede dejarnos sus quejas, sus condolencias, y si nos va a regañar que sea en inbox. Así es en que, privadito. Sí, no nos exponga tanto, que no somos tan buenos, ¿ok? Pero hacemos lo mejor de nosotros. Y ahora pasamos a la oración del día, para eso te invitamos, Moni. Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente. Concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Moni, pasamos a la cápsula informativa presentada por Bonito Michoacán, La Esquina del Sabor. en la Twain y la Decatur. Así es que si usted anda por acá, por el Valle de Las Vegas, y desea una suculenta cena, La Esquina del Sabor, Twin y Decatur. Pero no solo cena, ¿eh? También hay desayunos y almuerzos. Ahí está. Todo en un ambiente familiar. ¿Qué nos trae ahora, Sammy, la cápsula informativa? Mira, Moni, recuerda que hemos estado analizando las diferentes formas de hacer teología. La teología sacramental estamos ahorita. Entonces, en esta teología sacramental, lógico, incluye los sacramentos. Y sabemos que hay 7 sacramentos, y la semana pasada nos tocó tocar el 5º, si no me equivoco, porque hoy que fue la unción de los enfermos, y hoy nos toca el 6º, que es el orden sacerdotal. Y bueno, el orden sacerdotal es un sacramento que, por la imposición de las manos del obispo y sus palabras, hace sacerdotes a los hombres bautizados y les da poder para perdonar los pecados y convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El sacramento del orden lo reciben aquellos que se sienten llamados por Dios a ser sacerdotes para dedicarse a la salvación eterna de sus hermanos, seres humanos. Esta ocupación es la más grande de la tierra, pues los frutos de sus trabajos no acaban en este mundo, sino que son eternos. La vocación al sacerdocio lleva consigo el celibato, recomendado por el Señor. La obligación del celibato no es por exigencia de la naturaleza del sacerdocio, sino por ley eclesiástica. La Iglesia quiere que los candidatos al sacerdocio abracen libremente el celibato por amor de Dios y servicio a los hombres. La Iglesia quiere a sus sacerdotes céviles para que puedan dedicarse completamente al bien de las almas, sin las limitaciones en tiempo y preocupaciones que supone sacar adelante una familia. El sacerdote debe estar libre para dedicarse 100% al cuidado de las almas. Aunque es verdad que en algún caso una esposa podría ayudarle, también es verdad que en otros muchos una esposa podría absorberle su tiempo por estar enferma física o psíquicamente, o por exigir de él mayor atención. Y por supuesto, los hijos exigirían de él no solo el tiempo, sino destinos en los que la educación de ellos fuera más fácil, o evitar atender a enfermos contagiosos, etc. Es decir, el sacerdote sin familia está más libre para el apostolado, y la Iglesia, en 2000 años de experiencia, así lo ha advertido. Y por eso exige el celibato a sus sacerdotes. Pero sobre todo, el celibato sacerdotal tiene un fundamento teológico. Cristo fue célibe y el sacerdote es alter Christus, es decir, otro Cristo. El amor de Jesucristo es universal, igual para todos, sin los exclusivismos propios del amor matrimonial. Así debe ser el amor del sacerdote. Mónica, este sacramento nos va a tocar compartirlo en 2 partes. Esta fue la primera parte donde nos habla cómo el llamado al sacerdocio lleva a un llamado que es el celibato, que no es de la naturaleza del sacramento, pero que la Iglesia en sus 2000 años ha entendido que es la mejor y tiene un fundamento teológico, que Cristo fue célibe. Y además de que cabe indicar de que esto es uno de los 2 sacramentos de servicio. Claro. Y recordar también que este sacramento entramos nosotros del bautismo con el sacerdocio que se llama común.
que es diferente al sacerdocio ministerial. Bueno, Moni, ¿qué te parece si ahora pasamos al segmento de Catequizando? Y para eso te invitamos. Gracias, Samuel. Bueno, continuamos en nuestro recorrido del Catecismo de la Iglesia Católica en el prólogo y llegamos a la cuarta parte, que es la estructura del Catecismo de la Iglesia Católica. El plan de este catecismo se inspira en la gran tradición de los catecismos, los cuales articulan la catequesis en torno a 4 pilares: la profesión de la fe bautismal, que es el símbolo, los sacramentos de la fe, la vida de fe, que son los mandamientos, y la oración del creyente, que es el Padre Nuestro. Vamos con la primera parte, que es la profesión de la fe. Los que por la fe y el bautismo pertenecen a Cristo deben confesar su fe bautismal delante de los hombres. Para esto, el catecismo expone en primer lugar en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y se da al hombre, y la fe por la cual el hombre responde a Dios. El símbolo de la fe resume los dones que Dios hace al hombre como autor de todo bien, como redentor, como santificador, y los articula en torno a los 3 capítulos de nuestro bautismo: la fe en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, el Creador, y Jesucristo su Hijo, nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo en la Santa Iglesia. Segunda parte: los sacramentos de la fe. La segunda parte del catecismo expone cómo la salvación de Dios, realizada una vez por todas, por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, se hace presente en las acciones sagradas de la liturgia de la Iglesia, particularmente en los 7 sacramentos. Tercera parte: la vida de fe. La tercera parte del catecismo presenta el fin último del hombre, creado a imagen de Dios, la bienaventuranza y los caminos para llegar a ella, mediante un obrar recto y libre, con la ayuda de la ley y de la gracia de Dios, mediante un obrar que realiza el doble mandamiento de la caridad, desarrollado en los 10 mandamientos de Dios. Cuarta parte: la oración en la vida de la fe. La última parte del catecismo trata del sentido y la importancia de la oración en la vida de los creyentes. Se cierra con un breve comentario de las 7 peticiones de la oración del Señor. En ellas, en efecto, encontramos la suma de los bienes que debemos esperar y que nuestro Padre Celestial quiere concedernos. La próxima semana continuaremos con las indicaciones prácticas para el uso de este catecismo. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, recordarle a la gente que hoy es domingo 4 de noviembre. Estamos celebrando el 31º domingo del tiempo ordinario. Vamos a iniciar ya con las lecturas. Sami, ¿nos acompañas con la primera? Claro que sí. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: Teme al Señor tu Dios y guarda todos sus preceptos y mandatos que yo te transmito hoy, a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cúmplelos siempre, y así prolongarás tu vida. Escucha pues, Israel, guárdalos y ponlos en práctica. Guárdalos y ponlos en práctica, para que seas feliz y te multipliques. Así serás feliz, como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te multiplicarás en una tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros.
Ciertamente que un sumo sacerdote como éste era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mónica, te invitamos. Las lecturas de hoy nos hablan del amor como el mandamiento o norma que debe regir nuestra vida de cristianos. En la Biblia, temor y amor son dos términos intercambiables. Por ello vemos en la primera lectura cómo Moisés se dirige a su pueblo indicándole primero: teme al Señor tu Dios, y más adelante les proclama el mandamiento de: Dios nuestro Señor es el único al que debemos amar con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Debemos tener claro que el temor al que se refiere la Biblia no es aquel que se refiere al miedo. Por mucho tiempo se infundió el temor a Dios asociado al castigo. Personalmente, recuerdo haber escuchado varias veces: no hagas eso porque Dios te castiga. O cuando algo malo ocurría decían: eso es castigo de Dios. Quitarnos ese pensamiento cuesta. El miedo, la culpa, nos alejan de Dios. Jesús viene a liberarnos del peso de nuestras culpas y a ofrecernos el amor del Padre, dispuesto a perdonar nuestros errores y pecados. Jesús no solo nos dice que debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, también nos dice con toda tu mente, porque seguir el camino de Dios es una decisión que no debe ser basada solo en nuestros sentimientos o en la emoción de un encuentro. Seguir a Dios es decidir abandonar vicios, deshacernos de malas compañías o de negocios que nos dan mucho dinero, pero que nos alejan del plan divino. Decidirnos por Dios es renunciar al pecado y destruir los altares que hemos edificado a los dioses fortuna, placer, vanidad. Es optar por un camino que nos aleja muchas veces de la comodidad y la tranquilidad de nuestra vida, para abrirnos a un mundo donde encontramos hermanos hundidos en la miseria, en el dolor, en la soledad. Jesús nos dice que el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todo y con todo, y luego amar a nuestro prójimo como a uno mismo. En estos dos se resume toda la ley. Quien cumple estos dos es aquel que ha alcanzado la gracia de temer a Dios, entregándole su vida, renunciando a aquello que lo aleja de la voluntad de Dios, sirviendo con amor al hermano, no por miedo a un castigo, sino porque en el servir
ha encontrado la alegría y la paz que nos viene del amor de Cristo. Sami. Gracias, Mónica. Mira, la lectura del día de hoy es también interesante. La segunda lectura nos sigue confirmando la realeza del sacerdocio de Jesucristo. Y mira que hoy tocamos en los sacramentos, el orden sacerdotal. Ningún ser humano es digno del sacerdocio de Cristo. Mas Dios, en su misericordia, para alcanzarnos ese perdón y esas gracias y dones y esos regalos que Dios nos da a través del sacerdote, ha tenido misericordia del ser humano y ha compartido el sacerdocio que es único de Él con los hombres. Y esta segunda lectura nos recalca una vez más, nos recuerda cuán limitado era el sacerdocio que tenía nuestros antepasados, los hermanos judíos. Era un sacerdocio donde tenían que pedir perdón por ellos mismos primero. Y lo compara con el sacerdocio perfecto de Cristo. Y Cristo sigue siendo el sumo sacerdote. Y leímos que el sacerdote es otro Cristo. Porque es Cristo quien gobierna en esa posición. Está por encima de todo y todo se desprende de Él. En la primera lectura, el Deuteronomio, que es una palabra griega, Deuteronomos, que quiere decir la segunda ley. La palabra original de este libro es si no me equivoco, el veredí, algo así, veredí le llaman. No recuerdo exactamente la palabra, pero que quiere decir, estas son las palabras, que es en el Pentateuco, los 5 primeros libros que se le atribuyen a Moisés, tienen el nombre precisamente en hebreo de las primeras palabras con que inicia el libro. Entonces, esto que Moisés le está dando al pueblo de Israel es la ley. Es la ley más importante. Es la ley donde Jesucristo la vuelve a recalcar, pero con los tiempos de Jesucristo, el sábado era más importante que el amor mismo. El sábado había sustituido, la ley había sustituido el amor. Y como tú dijiste, Mónica, estas lecturas del día de hoy nos invitan al amor. Primero, a amar a Dios, porque Dios ya te ama. Nosotros amamos a Dios no porque Dios nos amó primero, no porque nosotros seamos buenos, sino porque en su misericordia Él nos ama. Y Dios nos enseña el secreto de alcanzar esa felicidad, esa larga vida, esa bendición de multiplicarnos, como dice el Deuteronomio, amándolo a Él. Amarás. Pero yo quiero hacer hincapié en unas palabras antes de eso. Shama Israel. Escucha Israel. Todo cristiano tenemos que tener la capacidad de sentarnos a los pies de Cristo y escucharle. Y escucharle. A Jesús tú y yo no le vamos a enseñar nada. A Dios tú y yo, y a veces, ¿sabes qué? Le damos órdenes a Dios, Mónica. Le decimos, si tú no haces esto, yo no hago aquello. Nos ponemos a negociar. Le ponemos condiciones. Ajá. Y yo voy a perdonar a aquel, pero si tú, Señor, no, andamos errados. Shema Israel es escucha Israel. Escucha Juan, escucha María. Pon atención. El Señor es nuestro Dios. Es uno. ¿Y cuántos dioses no tenemos delante de nosotros? El Dios teléfono, el Dios televisor, el Dios trabajo, o a veces endiosamos la familia misma. El Dios ser humano, a veces endiosamos al patrón. A veces endiosamos a un gran deportista, a un gran artista, cantante, pintor, escultor. Y ese se convierte en tu Dios y desplaza a Dios. En el Evangelio, Jesús habla a un fariseo que lo está probando. Pero qué hermosa sorpresa, vaya sorpresa. ¿Cuántas veces Jesús no regaña a los fariseos, Mónica? Sepulcros blanqueados, raza de víboras, etcétera. Tienen corazón duro, no han entendido, ponen cargas que ustedes no pueden hacer, etcétera, etcétera. En cambio, en este es la primera vez que Jesús le dice, en verdad estás muy cerca del reino de Dios. ¿Por qué? Porque este fariseo, que son administradores del conocimiento, doctores de la ley, tenía entendido que el mayor de los mandamientos era el amor. Y no solo el amor a Dios. Porque Jesús no se quedó, le preguntaron, ¿cuál es el mayor? Jesús, sin que le preguntaran, le dijo, ¿cuál es el segundo? Semejante a él y que tiene consecuencias importantes. Cuando Jesús nos enseñó a orar, nos enseñó a decir,
Padre nuestro. Dios y nosotros, no es Dios y tú. Mucha gente dice, mi padre no es tu padre. Aprende a decir nuestro Padre, porque el día que tú aprendas a decir nuestro Padre, es que estás aceptando a tus hermanos que están en torno a ti. Y cuando tú te apartas de todos para decir, es que mi Padre del cielo me dice a ti, tú estás haciendo a un lado a esas personas. Tú estás negando tu hermandad con ellos. ¿Por qué? Porque te apartas de ellos. No es tu Padre, es nuestro Padre. Y este fariseo le hace una pregunta interesante. Y Jesús, haciendo eco del Deuteronomio, nos lleva una vez más, pero algo bien importante. Jesús agrega algo a ese mandamiento. Porque el Deuteronomio solo nos cuenta que es amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Corazón, alma y fuerza. En cambio, Jesús le dice, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Ojo, ¿por qué con todo tu corazón? Porque todo lo que salga de ti tiene que estar impregnado del amor de Dios. Si el pueblo de Israel hiciese caso a este mandamiento, a Jesús nunca lo hubieran crucificado. Así de sencillo. Porque aman a su prójimo como a sí mismo. Pero porque se olvidaron de este mandamiento y porque se preocuparon más del sábado, fue que cometimos los errores, y tú y yo podemos cometer ese error. Cuando decimos amar a Dios, que no vemos, y no amar al prójimo, que sí vemos. Dice San Juan que somos unos mentirosos. Entonces, amarás al Señor con todas tus fuerzas. Me gusta mucho la traducción de la Biblia de Jerusalén, de Deuteronomio. Dice, lo atarás a tu mano como una señal, que tus manos obren y hagan siempre en torno al amor de Dios y de tu prójimo. Que lo pongas entre tus ojos, que siempre estés buscando mirar en el prójimo y en Dios el amor que tú proyectas a cada uno de ellos. Los amarás con toda tu mente, que tus pensamientos estén llenos del amor de Dios y que puedas amar a Dios con tus pensamientos, con tus actos, con tu mirada, con tu caminar. Ponlo en las puertas, a la entrada a la ciudad, para donde voltees encuentres ese amor que tú le estás ofreciendo a Dios. Tú y yo no podemos ofrecer nada más que ese amor de agradecimiento a Dios por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Moni. Y también a eso vamos a sumarle que ponga a Dios en nuestras bocas, porque a veces con las palabras podemos edificar o podemos destruir. Claro, claro. Y ¿sabes qué? A mí me gusta mucho el Levítico y el Deuteronomio. El Levítico es la primera ley y el Deuteronomio es la segunda ley. Y entre ellas hay cerca de 613 leyes, 400 y tantas negaciones y como 300, algo así. Sí. No recuerdo exactamente los números. Propuestas de hacer el bien. En cambio, Jesús, y hay un decálogo que Moisés nos entrega, pero lo hermoso de Jesús, lo que Jesús nos trae ahora es algo, por eso dicen que la palabra del Señor es eficaz, es viva, no es vieja. La palabra de Dios no tiene tiempo. Siempre va a encajar en todos los tiempos. Y amar a Dios y amar a nuestro prójimo es una demanda que Dios nos hace. Mira, si nosotros amáramos a Dios, la iglesia no nos diría que tendríamos misa de obligación. Nuestro amor nos llevaría de cabeza a la misa. ¿Cuántas veces papá o mamá no tienen que ponerte una condición si no vas a misa? ¿Cuántas veces el esposo o la esposa tiene, porque yo conozco casos donde la esposa no quiere ir? Y yo conozco casos donde el esposo no quiere ir. Exactamente, pero la mayoría son estos, que el esposo no quiere ir. Pero yo cuando conozco casos de que, ¿sabes qué? Pues yo lo llevo. Wow, yo la llevo, yo me quedo, digo, bueno, bendito Dios, pues mi esposa y yo siempre nos hemos acarreado juntos y no tenemos que pucharnos, porque una forma de agradecerle a Dios es esa. Ir a misa, no vas a hacerle el favor al Padre, ni al obispo ni al Papa, ni mucho menos a Dios. El único favor que se hace ahí eres tú mismo, de tener un corazón agradecido con Dios por la semana que pasó y la que vendrá.
ir a misa es una manifestación del amor a Dios. Si tú dices amar a Dios, tú no puedes vivir sin la Santa Eucaristía, porque en la Eucaristía lo recibes completito. Y cuando no vas, te sientes mal. Exactamente, no. Te sientes culpable, te Y sientes Moni, mal. yo creo que, I don't know, no sé, yo no puedo verme un domingo sin misa. Esté donde esté, ande donde ande, yo no puedo verme un domingo sin misa. Aunque no pudiese comulgar por cualquier tontería que haya cometido, yo no puedo verme un domingo sin misa. Y cuando cometo una tontería, busco siempre, rápido, el sacramento de la reconciliación. Porque yo no puedo ir a un banquete, donde está el banquete de los banquetes y no probar el alimento. Sí, y ver a todo el mundo comer y yo nomás viendo. Y sabes que tristemente hay muchas personas así, que no pueden por cierta situación en que están envueltos, pero Dios es misericordioso y de una u otra forma esa comunión espiritual nos consuela los corazones de estas personas, ¿verdad, Moni? Así es. Y siempre está la invitación para que usted no deje de asistir a la misa, no deje de comulgar. Y como dice Sammy, pues si tiene por ahí algo que no ha resuelto, vaya y busque ayuda. Vaya, busque que el confesor, como el cuartito del terror, ¿no? El cuartito del terror que acaba de pasar esos días. El cuartito de terror siempre está ahí, pero ¿qué terror? El terror es que nos da porque nos sentimos mal, nos sentimos culpables, y como decía, el temor a Dios no radica en el castigo, sino en el temor de haberlo ofendido, claro, de haber ofendido a ese Dios tan bueno que nos ama y que siempre está dispuesto a perdonar. Y sí, mira, como nosotros para los hombres es el cuartito del terror. Pero para aquellos que claman la misericordia de Dios es el trono de la misericordia de Dios. Es donde te perdonan tus pecados, donde ya no te debe nada, donde ya no debes nada, donde puedes volver a empezar. Y mira, esta semana recién pasamos las celebraciones de el Día de Todos los Santos. La vigilia de todos los santos, Sí. el Día de Todos los Santos y los santos difuntos. Y los santos difuntos, sí. Nuestros seres queridos que han muerto. Que aún están todavía en ese camino hacia el Padre. Así Claro. que no nos olvidemos nunca de ofrecer nuestras oraciones, de ofrecer nuestras comuniones, de ofrecer nuestras reconciliaciones, justamente, nos decía el sacerdote. Todo eso, cuando se lo ofrecemos a Dios por el alma de algún fiel difunto, cuenta. Por las benditas y santas almas del purgatorio. Yo me acuerdo de mi abuelita. Oremos por las benditas y santas almas del purgatorio. Y ahorita también recordaba, hay esta película que la hicieron hace mucho tiempo ya, el Gran Milagro. Oh, sí. Que es animada, una animación pues ya un poquito antigua, deberían volverla a hacer, por No, cierto. y me gustaría que la hicieran con Bien. personajes, sí, en personas. El cine tiene la capacidad. Claro que sí, pero lo interesante de esto era justamente cuando las personas iban a comulgar, que los ángeles alaban personas todas inmaculadas, blancas, y decían, esas son las almas que por el sacrificio de tu Eucaristía están en este momento siendo rescatadas. Muy recomendada, El Gran Milagro, búsquela. Mire, es una realidad que este tipo de cine no vende mucho. Claro. Pero no vende mucho porque nosotros no compramos. Es el problema. Y es inclusive para que la vea con su familia, con sus niños, porque es animada, de pronto llama la atención, aunque los niños de ahora son tan exigentes que dicen, uy, pero eso ya está muy viejo. Pero no importa, lo interesante es verla y rescatar el mensaje que nos trae. Claro que sí. Bueno, Mónica, ¿qué te parece si pasamos al segmento de Vidas que transforman vidas? ¿Con quién? Agustín Martínez, desde Buenos Aires, Argentina. Agustín, bienvenido, adelante. Hoy en el segmento Vidas que transforman vidas, quería hacer una pequeña reflexión, ya que siempre hablamos de figuras de la Iglesia, algunos santos, otros beatos, o gente que todavía no ha sido beatificada ni santificada, ¿no? Pero que sus vidas son ejemplares. Y como fue el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, les quería hacer unas pequeñas reflexiones, ¿no? Yo pienso que le hizo mucho mal a veces a la gente alejar tanto la idea de santidad como una cosa inalcanzable, como esas figuras de estampita, ¿vieron? Gente así que vemos con una virtud ejemplar, pero vidas que nos parece sinceramente que nunca vamos a poder imitar nosotros, ¿no? Como muy alejadas de la realidad.
Y esto no es así. Cualquiera puede acceder a la santidad. Ya decía, por ejemplo, San Francisco de Sales, que vivió alrededor del año 1600, él decía que la santidad no era algo reservado a los curas y a las monjas, sino que cualquiera, un portero, cualquier persona podía llegar a ser santo, ¿no? Haciendo bien su trabajo, teniendo confianza en Dios. No necesitaba como virtudes extraordinarias, como que quería acercar la santidad al común de la gente, no solo a los consagrados. También en el siglo XX, Escrivá de Balaguer también decía algo parecido, de que la santidad era para todos, que se podía trabajar, no ser sacerdote ni monja y ser santo. Bueno, y yo pienso que es así, sinceramente es así. José María Olaizola nos recuerda, bueno, que el Papa Francisco ahora hablaba de los santos de la puerta de al lado, ¿no? Como gente común, que sus vidas apuntan a Dios. Y él como que pone 3 rasgos, ¿no? En los santos, ve 3 rasgos en común. El primero remarca que es gente de carne y hueso, ¿no? Es decir, no pensar que son gente totalmente pura, que no tiene ningún error, sino son gente común, como podemos ser nosotros, que tienen días malos, días buenos, tienen virtudes y defectos, aciertos y errores, han querido mucho y también pudieron hacer daño, pero pelean siempre por ser la mejor persona que pueden ser. Un segundo punto que rescata es que es gente de evangelio, no como una luz o un sonido, el evangelio, es una cosa alejada, sino gente que hace de las bienaventuranzas, por ejemplo, su lógica de vida. Por ejemplo, eligen luchar por la justicia, luchar por la paz, por los pobres. Sus vidas están abiertas al otro y echan raíces en el evangelio. Y como tercer punto, remarca que es gente que encontró la manera de amar a la manera de Dios. ¿Qué es esto de amar a la manera de Dios? Es amar de forma incondicional, radical, sin esperar nada a cambio, generosos, comprometidos. Nosotros tenemos que apuntar a eso y que nuestra vida sea un reflejo de la vida de Dios. Bueno, muchísimas gracias, Agustín, por tu aportación. Un saludo bien grande y nos vemos, recuerda, la semana que viene, ¿ok? Bueno, ahora pasamos al segmento de las noticias y para eso invitamos a Mónica. Bueno, pues tenemos noticias del Vaticano. El Papa Francisco anunció la presentación del documento 20 puntos de acción para los pactos mundiales, para ofrecer una contribución al desarrollo de los pactos mundiales para la migración segura, ordenada y regular, y sobre los refugiados emprendido por la comunidad internacional. En un mensaje enviado al Foro Social de Migraciones 2018 que se está celebrando del 2 al 4 de noviembre en la Ciudad de México, el Papa Francisco señaló que la sección Migrantes y Refugiados que él mismo dirige del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral preparó este documento del Vaticano en el que se aboga por una serie de medidas eficaces y acreditadas que en su conjunto constituyen una respuesta coherente a los retos que se plantean en la actualidad. En este sentido, el pontífice explicó que los 20 puntos se articulan en torno a 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Esos 4 puntos sintetizan la respuesta a los desafíos planteados a la comunidad política, a la sociedad civil y a la Iglesia por el fenómeno migratorio que vivimos actualmente. En Estados Unidos, pues les cuento que el obispo de Brownsville, en el estado de Texas, el Monseñor Daniel Flores, rechazó la pretensión de las autoridades federales de querer construir parte del muro fronterizo con México utilizando 2 propiedades de la diócesis. En un comunicado fechado 29 de octubre, la diócesis de Brownsville refiere que Monseñor Flores participó personalmente en varias conversaciones cordiales con funcionarios federales
en referencia a la solicitud de derecho de entrada e inspección de un terreno de 2 propiedades de la diócesis en el condado de Hidalgo. Las propiedades son Juan Diego Academy y La Lomita Mission, en la que el gobierno planea construir parte del muro. Si bien el obispo tiene el mayor respeto por las responsabilidades de los hombres y mujeres involucradas en la seguridad fronteriza, a su juicio, las propiedades de la iglesia no deben ser utilizadas con los fines de construir un muro fronterizo. Por lo tanto, y en principio, el obispo no consiente utilizar las propiedades de la iglesia para este fin, señaló el comunicado. Y en la diócesis de Las Vegas, este martes 6 de noviembre se dará inicio a la serie de clases sobre liturgia que la diócesis ofrecerá el primer martes de cada mes, empezando, como les decía, este 6 de noviembre hasta el mes de mayo próximo. Estas clases serán en inglés y español y para iniciar el padre Gregorio León nos hablará sobre el año litúrgico. Para registrarse, comuníquese con Saide Castor al 702-735-6044. Las clases se llevarán a cabo en el Anderson Hall en la diócesis de Las Vegas, que está detrás de la Catedral Ángel Guardián en Las Vegas Boulevard y Cathedral Way. También se invita a 2 talleres que se darán sobre la Virgen de Guadalupe, presentado por Ernesto Vega de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Uno será dirigido a los jóvenes el viernes 16 de noviembre de 7 a 9:30 de la noche en la parroquia de Santa Ana, y el otro será abierto a todo el público el sábado 17 de noviembre en la parroquia de Holy Family de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde y tendrá un costo de $10. Para más informes puede comunicarse con Ana Ibarra al 702-735-6044. Y desde ya, Sammy, les vamos anticipando que la Universidad de Loyola Marymount invita el 1 de diciembre al taller Discípulos Misioneros Viviendo y Compartiendo la Buena Nueva. Este taller será dado por el padre Alan Figueroa Deck. Esta será una magnífica oportunidad de profundizar en el llamado de la Iglesia al discipulado y explorar las maneras en que cada uno podemos vivir el Evangelio de Jesucristo. El taller será en inglés de 9:30 a 12 del día y en español de 1 de la tarde a 3:30 de la tarde en el Anderson Hall, y esto tendrá un costo de $20. Para este taller se tienen que comunicar directamente con LMU, que es Loyola Marymount University, al 310-338-1971. Les repito, 310-338-1971. Perfecto. Bueno, Moni, esas son las noticias internacionales, locales y lo que está sucediendo aquí en el rancho. Aquí en Estados Unidos, por supuesto. Y bueno, Sammy, vamos a finalizar ya casi, está cerrando el programa, pero antes tenemos que escuchar el consejo del Papa. ¿Qué nos dice Papa Francisco esta vez? Mira, Mónica, esta semana Papa Francisco nos está motivando a ser un cristiano alegre, porque el que no refleja la alegría de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues no sé a qué le tiramos, ¿verdad? A cristiano limoncito, sí, no. Y el consejo es: la iglesia necesita cristianos sonrientes, no porque se tomen las cosas a la ligera, sino más bien porque son ricos de la alegría de Dios, porque creen en el amor y viven para servir. Y yo agregaría que un cristiano sonriente es aquel que tiene presente esa virtud y el hogar de la esperanza. ¿Cómo puede un cristiano vivir sin la esperanza? Saber de que Dios hará, saber de que Dios proveerá. Y eso es algo que debemos pedirle todos los días de nuestra vida, que nos permita siempre el amor, la fe y la esperanza, que nos la aumente, porque aunque lo tengamos por ahí, a veces la tenemos medio escondidita, como dice Jessica, que se nos note. Claro, no, y sí es cierto, porque no hay nada más triste que un triste cristiano. De verdad, definitivamente. Si usted ve en la iglesia, a veces hay personas que están sirviendo pero con una cara muy triste, algo anda mal ahí. Ojo, es diferente un estado de tristeza predominante a alguien que está sufriendo una desgracia. Por supuesto, definitivamente. Entonces sí, entristezquémonos con él. Claro. Seamos solidarios, acompañémosles en el dolor. Pero un cristiano normal que no está en esa situación y está triste, aguas. Algo pasa, sí. Algo pasa. ¿Dónde está el gozo del evangelio? ¿Dónde está la alegría de ser cristiano y de la salvación? Bueno, Mónica, el tiempo se nos ha terminado y nos vemos la próxima semana en
Otro día más. Radio por internet. Y recuerde, si usted cree que no sirve para nada, déjenos Todavía decirle. sirve para santo. Así es que, aunque se asuste, pero sin santidad no entramos al cielo. Y recuerde, hacerle compartir. No importa que no le ponga like, porque compartir es Evangelizar. feliz domingo. Horario de misas. La Virgen de Guadalupe, Mesquite, Nevada. Sábado, 6:30 de la tarde, domingo, 9:45 de la mañana. San Pedro Apóstol, Boulder Highway y Lake Mead, Henderson, Nevada. Domingo, 2 de la tarde. Christ the King, Torrey Pines y Tropicana, Las Vegas, Nevada. Domingo, 1:30 de la tarde. Holy Family, Mountain Vista y Harmon, Las Vegas, Nevada. Domingo, 6 de la mañana, 10 de la mañana, 2 de la tarde, 5 de la tarde. Prince of Peace, Charleston and Christie Lane, Las Vegas, Nevada. Sábado, 6:30 de la tarde. Domingo, 6 de la mañana, 2 de la tarde, 7 de la noche. Santa Ana, Maryland Parkway y St. Louis, Las Vegas, Nevada. Miércoles y jueves, 7 de la noche. Sábado, 6 de la tarde. Domingo, 6:30 de la mañana. 10 de la mañana, 2 de la tarde, 7 de la noche. San Brigitte, Stewart y la calle 14, Las Vegas, Nevada. Domingo, 1:30 de la tarde, 7 de la noche. San Francisco de Sales, Washington y Michael Way, Las Vegas, Nevada. Miércoles, 7 de la noche. Sábado, 7 de la noche. Domingo, 8 de la mañana, 7 de la noche. San Antonio de Padua, sábado, 7 de la noche. 6350 North Fort Apache Road, Las Vegas, Nevada. Santuario del Divino Redentor, domingos, 6:30 de la tarde. 55 East Reno Avenue. Santa Juana de Arco, domingos, 3:30 de la tarde. 315 Sur Casino Center Boulevard. San Christopher, Bruce y Tonopah, North Las Vegas, Nevada. Martes y jueves, 6 de la tarde. Sábado, 6 de la tarde. Domingo, 6:30 de la mañana, 1 de la tarde, 3 de la tarde, 5 de la tarde y 7 de la noche. Our Lady of the Valley, 781 East Gamebird Road, Pahrump, Nevada. Domingo, 11:30 de la mañana, misa bilingüe. Padre, gracias por lo que falta y lo que tengo, por cada uno de mis fracasos y mis sueños, porque a pesar de que soy gigante aún sigo pequeño, por otro día más, por lo que falta. Este programa es traído a usted cortesía de Bonito Michoacán, la esquina del sabor en la Twain y la Decatur, donde usted podrá disfrutar de auténtica comida mexicana típica del estado de Michoacán. Podrá usted disfrutar de suculentos, deliciosos cortes de carne preparados al gusto, pescado, mariscos, pollo en todas sus modalidades, postres deliciosos, ensaladas y sobre todo un ambiente 100% familiar. Bonito Michoacán en el 3715 Sur Decatur y su teléfono es el 702-257-6810. 702-257-6810. Bonito Michoacán, la esquina del sabor.